Buenos días, estimados estudiantes. Espero hayan tenido una gran semana, eh, que tengan ánimo para continuar con la asignatura. En la clase de hoy vamos a estudiar las ecuaciones logarítmicas y las ecuaciones exponenciales. Entonces, en la primera parte de esta clase vamos a estudiar las ecuaciones logarítmicas, vamos a ver algunos ejemplos resueltos paso a paso. Y en la segunda parte vamos a estudiar las ecuaciones exponenciales. Entonces, comenzamos. Entonces, ¿qué es una ecuación logarítmica? Bueno, una ecuación logarítmica está definida de la siguiente manera. Son aquellas ecuaciones en las que alguna de las incógnitas aparece expresada bajo un logaritmo. Por lo tanto, para poder despejar esas ecuaciones, como las incógnitas o las incógnitas están dentro de un logaritmo, vamos a aplicar las propiedades que conocemos de los logaritmos de manera conveniente para poder finalmente despejar el valor de la incógnita. Lo que sí, siempre hay que tener en consideración lo siguiente. La función logaritmo solamente está definida para ciertos valores. El dominio de la función logaritmo son solo los reales positivos sin incluir al cero, ¿sí? Por lo tanto, siempre tenemos que asegurarnos, aquí claramente en la gráfica se puede aplicar que la función está definida a partir del cero, ¿cierto? Solo para los valores positivos. Por lo tanto, siempre que nosotros trabajemos con ecuaciones logarítmicas, tenemos que asegurarnos que la expresión donde interviene el logaritmo está bien definida. Si ustedes se recuerdan, ya hemos resuelto ecuaciones que tienen raíces, y siempre para poder trabajar con ecuaciones o inecuaciones que tienen raíces, lo que nosotros hacíamos era asegurarnos de que la cantidad subradical, o sea, lo que estaba dentro de la raíz, fuera mayor o igual que cero, porque el dominio de la función raíz son los reales positivos con el cero. La función no está definida para números negativos. Lo mismo va a ocurrir con el logaritmo. El logaritmo no está definido para valores negativos del argumento o para el cero. Por lo tanto, siempre que yo resuelva una ecuación o una inecuación logarítmica, me tengo que asegurar de que el logaritmo esté bien definido. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a estudiar esta ecuación. El logaritmo en base 10 de x menos 2 es igual a 2. Entonces, lo primero que yo voy a hacer antes de comenzar a solucionar esta ecuación es asegurarme que el logaritmo está bien definido. ¿Y cuándo un logaritmo va a estar bien definido? Bueno, cuando el argumento, es decir, lo que está dentro del logaritmo, sea mayor que 0. Por lo tanto, acá la restricción va a ser x menos 2, que es lo que está dentro del logaritmo, mayor que 0. ¿Sí? O equivalentemente, ¿cierto? Si sumo el inverso aditivo del menos 2, que es el 2, a ambos lados de la inecuación, voy a tener que x, ¿cierto?, es mayor que 2. Por lo tanto, cuando yo resuelva la ecuación logarítmica, yo sé que mi valor de x tiene que ser mayor que 2 para que esto tenga sentido. Entonces, lo que voy a hacer una vez que yo encuentre la solución de mi ecuación es verificar que está en este conjunto, en x mayor que 2. Entonces, vamos a ver cómo resolver esta ecuación. Voy a borrar acá. Recordemos entonces que x tiene que ser mayor que 2. Voy a salir, ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es aplicar la definición del logaritmo. Si ustedes recuerdan, voy a hacer otro recordatorio acá. El logaritmo en base B de A, ¿cierto?, es igual a X, si y solo si la base elevada al resultado, o sea, B elevado a X, es igual al argumento. ¿Sí?
Entonces, esta ecuación logarítmica que yo tengo acá es equivalente a esta ecuación exponencial que yo tengo acá. Aquí no sé por qué le puse 2, es A. Entonces, el logaritmo en base b del argumento A es igual a x, si y solo si la base b elevada a x es igual a este argumento de acá, al A. ¿Sí? Entonces, para resolver una ecuación logarítmica, tengo dos opciones. O dejo todo expresado como un logaritmo y luego aplico la definición, o bien, en las cosas de la ecuación que no intervienen logaritmos, yo las expreso como un logaritmo. Por ejemplo, acá, tengo la ecuación logaritmo en base 10 de x menos 2 es igual a 2. Entonces aquí yo tengo como primera estrategia aplicar la definición de logaritmo y decir, ah, ya, esto por definición de logaritmo sería la base, que es 10, elevado al resultado, ¿cierto? Elevado a 2, igual a x menos 2, el argumento. Y por lo tanto, bueno, 10 elevado a 2 es 100. Si yo despejo acá, voy a tener que 100 es igual a x menos 2 y por lo tanto x va a ser 102, ¿cierto? Esa es mi primera opción, aplicar la definición. Entonces, recordamos que x tenía que ser mayor que 2, por lo tanto, x, como es 102, está en el conjunto restricción y es solución de esta ecuación. Otra alternativa que yo tengo, en vez de hacer esto, es hacer lo siguiente. Expresar lo que no está en logaritmo, ¿cierto? Como un logaritmo. Entonces, fíjense lo que yo tengo acá. El número 2 no está dentro de un logaritmo y yo desearía expresarlo como algún logaritmo en base 10. Entonces yo me voy a hacer la siguiente pregunta. El 10, perdón, la base tiene que ser 10, entonces 10 elevado a 2, ¿cuánto es? Es 100. Entonces esto va a ser el logaritmo en base 10 de 2. ¿Por qué? Lo voy a decir, a ver, deseo escribir este 2 como un logaritmo, entonces voy a decir, a ver, el 2 lo quiero escribir como un logaritmo en base 10, entonces voy a decir, el 2 va a ser el logaritmo en base 10, ¿cierto? De un número que yo desconozco. Entonces, aquí aplico la definición y voy a tener que 10 elevado a 2 es igual a x. Por lo tanto, el x es 100 y por lo tanto el 2 yo lo puedo escribir como un logaritmo en base 10 de 100, tal como dice acá. Esa es mi primera opción. Otra opción es ese 2 llevarlo de algún modo mediante propiedades de logaritmos a un logaritmo. Entonces, lo que yo siempre voy a recordar acá es que siempre el logaritmo en base b de b es igual a 1. Por lo tanto, el 1 yo siempre lo voy a escribir como el logaritmo en base b de b. Por lo tanto, acá el 2 es 2 por 1. Por eso yo aquí puedo decir 2 por 1 es lo mismo que 2 veces el logaritmo en base 10 de 10, porque esto es 1. Y luego, por propiedades del logaritmo, yo el 2 lo puedo ingresar al logaritmo, pero como exponente. Recuerden que el logaritmo de una potencia es tantas veces el logaritmo como el exponente. Entonces acá tengo 2 veces el logaritmo, eso es logaritmo en base 10 de la potencia de grado 2 de 10. Bien, entonces, ahora que ya tenemos que esto es el 2, el logaritmo en base 10 de 100, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a recordar que si yo tengo que dos logaritmos son iguales, entonces necesariamente los argumentos tienen que ser iguales. ¿Y por qué va a ocurrir esto? Acá vamos a recordar que la función logaritmo es una función inyectiva. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a compararla con una función que no es inyectiva. Recuerden que una función es inyectiva cuando
si las preimágenes son iguales, entonces las imágenes son iguales. Entonces, consideremos el ejemplo de la función g de x igual x cuadrado, cuya gráfica es esta parábola de acá. Vamos a seleccionar una preimagen, por ejemplo el 3. ¿Sí? Entonces, esta función, si fuera inyectiva, todos aquellos elementos, todas aquellas preimágenes que tienen como imagen el 3 debieran ser iguales, porque si las imágenes son iguales, a 3, entonces por inyectividad las preimágenes debieran ser iguales. Pero fíjense que en la función x cuadrado, si yo hago esto acá, por ejemplo, el 3 es preimagen de este valor de acá. Tomé un mal ejemplo, voy a hacerlo con el 4 más. El 4, si yo busco la preimagen del 4, voy a tener que el 4 es preimagen del 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 2 elevado a 2 me va a dar 4. O sea, si el 2 yo le aplico la función, obtengo esto. Pero también tengo como posible preimagen el menos 2. Y fíjense, si las imágenes son iguales a 4, si la función fuera inyectiva, tendría que las preimágenes deberían ser iguales, pero son distintas. Por lo tanto, esta función no es inyectiva. En cambio, cuando yo estudio la función logaritmo, fíjense que yo a cualquier preimagen que tome, siempre la imagen va a ser única. ¿Sí? Perdón, a cualquier imagen que yo tome, siempre su preimagen va a ser única. ¿Sí? Entonces, esta función sí es inyectiva, porque si yo tomo dos imágenes que son iguales, las preimágenes también van a ser iguales. Y también otro argumento, otra manera de decirla es que la función logaritmo en base 10, por ejemplo, que es la que tengo graficada aquí, es siempre estrictamente creciente. Entonces, nunca voy a tener que dos imágenes iguales me envíen, sus preimágenes sean iguales. Entonces, vamos a volver a la punta. Entonces, ya sabemos que la función logaritmo es inyectiva. Entonces, fíjense acá. Acá yo tengo la función logaritmo, ¿cierto? Y esta es la imagen bajo la función logaritmo de x menos 2. Y esta es la imagen bajo la función logaritmo del 100. Entonces, como el logaritmo es inyectivo, necesariamente estas x menos 2 y el 100 deben ser iguales. ¿Sí? Por lo tanto, si x menos 2 vale 100, x vale 102. Tal como habíamos visto. Entonces, así vamos a resolver ecuaciones logarítmicas. Vamos con este ejemplo de acá. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 8. El primer método de resolución es aplicar la definición del logaritmo, ¿cierto? Y por definición de logaritmo, entonces 2 elevado a 8 tiene que ser igual a x. ¿Sí? El otro método de resolución, que fue el que explicamos, tratamos de convertir lo que no está en logaritmo en un logaritmo. Entonces yo me pregunto, siempre trabajando en base 2, porque la idea es convertir el logaritmo de la misma base. ¿Qué número, si yo aplico el logaritmo en base 2, me da 8? Entonces recuerdo que el 8 es 2 elevado a 3. Y escribo esto como 2 elevado a 3 y sé que el logaritmo en base 2 de 2 es 1. Por lo tanto, 2 elevado a 3 por 1 me va a dar 8. Y esto lo puedo ingresar al logaritmo, ¿cierto? Y voy a tener que 2, esto es el logaritmo en base 2, del 2 elevado a esta potencia de acá. O sea, de 2 elevado a 8. Finalmente, como el logaritmo es una función inyectiva, entonces, si los logaritmos son iguales, los argumentos tienen que ser iguales, por inyectividad. Por lo tanto, x es igual a 2 elevado a 8. ¿Sí? ¿Qué me faltó acá? La restricción, ¿cierto? Recuerden que yo siempre tengo que asegurarme que el logaritmo está bien definido. Por lo tanto, x, la restricción acá sería que x sea mayor que 0. ¿Sí? Para que el logaritmo esté bien definido.
Y por lo tanto, al encontrar la solución, yo veo que esto es mayor que 0, por lo tanto, no hay conflicto. ¿Sí? Esto está bien resuelto. Ya, sigamos. Veamos esta. Logaritmo en base 5 de x me da igual a menos 1. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver acá? Bueno, primero restricción, ¿cierto? X tiene que ser mayor que 0. Todo lo que está dentro del logaritmo tiene que ser positivo. Esa sería mi restricción. ¿Sí? Pónganle pausa y vean cómo se resuelve. Entonces, puedo aplicar la definición del logaritmo y decir, ya. Entonces, como el logaritmo en base 5 de x es igual a menos 1, entonces por definición 5 elevado al resultado, o sea 5 elevado a menos 1, tiene que ser igual al argumento, tiene que ser igual a x. Por lo tanto, x vale un quinto. Como un quinto está en este conjunto, ¿cierto? X igual a un quinto es mayor que 0, entonces no hay conflicto. Esto está bien resuelto. ¿Sí? Vamos con otro. Ya, este ya es un poco más desafiante. Dice, logaritmo en base 3 del logaritmo en base 5 de x es igual a menos 1. Entonces, una solución para esto es aplicar la definición de logaritmo, ¿cierto? Y eliminar los logaritmos. Otra solución es convertir esto en un logaritmo. Pero yo me pregunto acá, si quisiera eliminar un logaritmo, ¿qué logaritmo tengo que eliminar primero? Entonces, fíjense, aquí tengo logaritmo en base 3 del logaritmo en base 5, ¿cierto? Entonces, yo para ir desarmando esta ecuación tengo que ir desde afuera hacia adentro. Primero tengo que eliminar el logaritmo en base 3, ¿cierto? De alguna manera, y luego, al resultado que obtenga, eliminar el logaritmo en base 5. Entonces, como siempre, antes de resolver una ecuación, vamos a hacer la restricción. Entonces, ¿cuál sería la restricción acá? Se fijan, acá tengo un logaritmo en base 3, ¿cierto? Logaritmo en base 3 de este logaritmo en base 5. Entonces, la restricción que yo tengo acá es que todo lo que está dentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Entonces, mi primera restricción acá, lo voy a hacer un poquito más arriba, va a ser que la restricción 1 va a ser que el argumento de este logaritmo en base 3, es decir, todo lo que está en este paréntesis sea mayor que 0. ¿Y qué es lo que está en este paréntesis? El logaritmo en base 5 de x. Oh, me quedó horrible. Es log en base 5 de x, entonces tiene que ser mayor que 0. Entonces lo primero que yo voy a hacer acá es ver para qué valores de x esto se cumple. Esto ya es materia de más adelante, pero por un argumento similar, como el logaritmo de una función creciente, ¿cierto? Yo puedo aplicar la definición acá sin alterar la desigualdad. Entonces voy a tener que 5 elevado a x, perdón, 5 elevado a 0 es menor que x y voy a obtener que x acá tiene que ser mayor que 1. ¿Sí? Y es lógico, ¿cierto? Porque la igualdad se da cuando el x es igual a 1, por lo tanto la desigualdad exige que el x sea mayor que 1. Ya, entonces mi primera restricción es esa. Pero también yo me tengo que asegurar de que este logaritmo esté bien definido. Entonces, como restricción 2, voy a tener que x sea mayor que 0. Lo cual ya se cumple, ¿cierto? Porque el x es mayor que 1, por lo tanto, es mayor que 0. Entonces, mi restricción general de esta ecuación es que el x sea mayor que 1. ¿Sí? Entonces, yo cuando calcule la solución de esto, me tengo que asegurar de que la solución sea mayor que 1. Ya, vamos a la solución. Entonces, podemos aplicar la definición de logaritmo y decir lo siguiente. Acá ya voy a borrar la restricción. X mayor que 1, recuerden. Entonces, por definición del logaritmo, primero voy a eliminar el logaritmo en base 3. Entonces, voy a aplicar la definición para este logaritmo en base 3. Si aplico la definición, entonces,
voy a tener lo siguiente. Voy a tener que el 3 elevado al menos 1, ¿cierto? Este 3 elevado a menos 1 que tengo acá, tiene que ser igual al argumento. ¿Y cuál es el argumento acá? El logaritmo en base 5 de x. Por lo tanto, por definición de logaritmo en base 5 de x entonces es igual a 3 elevado a menos 1. Esta es la ecuación equivalente. Y acá, desarrollando, entonces voy a tener que logaritmo en base 5 de x es igual a 1/3. ¿Sí? Estas ecuaciones de acá, con estas son equivalentes. Y ahora, para despejar x, lo que tengo que hacer es volver a aplicar la definición del logaritmo. Pero ahora el logaritmo en base 5. Entonces, por definición, voy a tener que 5 elevado a 1/3, ¿cierto? Es igual a x. Por lo tanto, x es igual a la raíz cúbica de 5. Aquí recordamos propiedad, definición de potencia racional, ¿cierto? Es una raíz, ¿cierto? Raíz que tiene como índice el denominador y como exponente el numerador. Entonces, x va a ser raíz cúbica de 5. ¿Y raíz cúbica de 5 es mayor que 1? ¿Es mayor que 1, no, jóvenes? Interesante pregunta. Bueno, la respuesta es que sí. Queda como tarea de ustedes investigar por qué sí es mayor que 1. O demostrar por qué es mayor que 1. ¿Sí? Ya. Otra ecuación logarítmica. Estas son clásicas. ¿Sí? O sea, yo al principio de la clase le había dicho que para resolver estas ecuaciones logarítmicas, lo que íbamos a hacer era aplicar las propiedades del logaritmo convenientemente. ¿Sí? Entonces, fíjense acá que yo tengo una recta de logaritmos. ¿Habrá alguna propiedad que me permita transformar esta diferencia de logaritmos en un solo logaritmo para yo poder aplicar la definición? Porque fíjense lo que tengo acá. Tengo dos logaritmos y yo no puedo llegar y aplicar la definición. En este caso, la ecuación logarítmica que aparece es un tanto simple, porque yo puedo sumar el inverso aditivo de este logaritmo y moverlo al otro lado de la ecuación. Porque así yo voy a obtener que, si muevo este al lado derecho de la ecuación, es decir, sumo logaritmo de 2x menos 1 a ambos lados, voy a tener que el logaritmo de x más 6, aquí ya no escribimos la base, porque recuerden que cuando no escribo la base se sabe que estamos trabajando en logaritmo en base 10. Entonces el logaritmo de x más 6 es igual al logaritmo de 2x menos 1. Por lo tanto, x más 6 por inyectividad, ¿cierto? Tiene que ser igual a 2x menos 1. Ahora despejo x y obtengo que x más 6 es igual a 2x menos 1 y x es igual a 7. ¿Qué es lo que me faltó acá? Las restricciones. ¿Sí? Recuerden siempre las restricciones. Siempre me tengo que asegurar que los logaritmos estén bien definidos. Entonces, tengo primero que x más 6 tiene que ser mayor que 0 para que este logaritmo esté bien definido. Por lo tanto, x tiene que ser mayor que menos 6. Y logaritmo de 2x menos 1 tiene que estar bien definido. Por lo tanto, el argumento de este logaritmo, que es 2x menos 1, tiene que ser positivo. O sea, tiene que ser mayor que 0. Y de acá yo saco que el x tiene que ser mayor que 1/2. Por lo tanto, las dos restricciones son x mayor que menos 6 y x mayor que 1/2. Como se tienen que satisfacer ambas condiciones al mismo tiempo para que ambos estén bien definidos, entonces voy a intersectar estos dos conjuntos y voy a obtener que x tiene que ser mayor que 1/2. Porque si x es mayor que 1/2, es mayor que menos 6, pero no se cumple el recíproco, ¿cierto? Si x es mayor que menos 6, no necesariamente es mayor que 1/2. Entonces, esta es la restricción. Ya. Entonces ahora verifico que mi solución está en la restricción y así es. ¿Sí? Por lo tanto, esta ecuación está bien resuelta. Bueno, jóvenes, así en general se va a ir trabajando con ecuaciones logarítmicas. Va a depender entonces de la complejidad de la ecuación, cómo yo voy a trabajarla. Fíjense, acá ya se pone la cosa un poco distinta. Yo no puedo llegar acá y aplicar la definición porque tengo todo en un solo logaritmo. Entonces, lo que voy a hacer, una vez que ya hice las restricciones, ¿cierto? Acá
si yo restringo, voy a tener que x tiene que ser mayor que menos 2 y aquí x tiene que ser mayor que 4. Entonces la restricción de esta ecuación va a ser que x sea mayor que 4. Lo que voy a hacer acá, como ya había mencionado, para despejar acá la incógnita voy a tener que aplicar propiedades de manera conveniente. ¿Qué es lo que yo ya sé hacer? Ecuaciones en las que interviene un solo logaritmo o aquellas en que hay un logaritmo a ambos lados de la igualdad y nada más. Entonces, la idea de esto, como yo aquí no puedo dejar un logaritmo solamente a ambos lados porque tengo el 3, voy a tratar de convertir este logaritmo en uno solo. Y aquí viene en auxilio una propiedad de los logaritmos. Recuerden que el logaritmo en base b de x por y es igual a la suma de los logaritmos, el logaritmo en base b de x más el logaritmo en base b de y, ¿cierto? El logaritmo tiene esta propiedad interesante, que el producto lo convierte en una suma de logaritmos. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer acá es, como tengo una suma de logaritmos, lo puedo llevar a un único logaritmo, ¿cierto? Entonces, tengo que esta suma de logaritmos yo la puedo convertir en el logaritmo de un producto. Esa es mi primera opción. Mi segunda opción es convertir este 3 en un logaritmo. ¿Sí? Y como estoy trabajando en logaritmo en base 3, voy a tener que el 3 es el logaritmo en base 3 de 27. Entonces vamos a avanzar. O sea, acá en la solución, claro, la plantean de la siguiente manera. Dice, debo expresar el logaritmo, el número 3 en forma de logaritmo. Y me voy a aprovechar de que 3 es igual a 3 por 1. ¿Sí? Y el 1 siempre es logaritmo en base 3 de 3. Por lo tanto, voy a tener que esto es 3 logaritmo en base 3 de 3. Aquí hay muchos 3. Y por lo tanto 3 es igual a logaritmo en base 3. Este 3 va a entrar como exponente acá. Me va a quedar 3 elevado a 3. O sea, logaritmo en base 3 de 27. Y ahora voy a usar esta propiedad que les mencionaba acá. Como yo acá tengo dos logaritmos, ¿cierto? No puedo llegar y eliminar los logaritmos. Eso sería una atrocidad. No puedo decir que x más 2 sumado con x menos 4 me da 3 elevado a 3. Lo que tengo que hacer es transformar esto en un solo logaritmo. Y aquí aplico la propiedad multiplicativa, ¿cierto? Y tengo que logaritmo de esto más logaritmo de esto es un solo logaritmo de estos argumentos multiplicados. Por lo tanto, voy a borrar y me voy a quedar con lo siguiente. Entonces, este miembro derecho de la ecuación, miembro izquierdo de la ecuación es logaritmo en base 3 de este producto. Por lo tanto, siempre recordamos que x es mayor que 4, ¿cierto? Perdón, que x es mayor que menos 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Ya que he transformado ambos lados en un solo logaritmo, ¿cierto? Voy a aplicar la propiedad de la inyectividad. Por lo tanto, puedo cancelar los logaritmos, ¿cierto? Y decir que los argumentos son iguales. Por lo tanto, x más 2 por x menos 4 es igual a 3 elevado a 3. O sea, x más 2 por x menos 4 es igual a 27. Y por lo tanto, x cuadrado menos 2x es menos 35 es igual a 0. Como esta es una ecuación cuadrática, yo puedo resolverla de dos maneras. Puedo factorizar, ¿cierto? Buscando dos números que sumados me den menos 2 y multiplicados me den menos 35, que serían el menos 7 y el 5, obteniendo que x vale 7 y x vale menos 5. O bien, aplicar la fórmula de Cardano. ¿Sí? De ambos modos voy a llegar a que x puede valer 7 o x puede valer menos 5. Pero acá recordamos que yo, como soy un buen alumno, ¿cierto? Hice mi restricción, y mi restricción para esta ecuación logarítmica era la siguiente, que x fuera mayor que menos 2
y que x fuera mayor que 4. Por lo tanto, como estas dos se tienen que cumplir simultáneamente, tengo que x tiene que ser mayor que menos 2. O sea, perdón, mayor que 4. ¿Sí? Si x es mayor que 4, entonces va a ser mayor que menos 2. Por lo tanto, todas mis soluciones tienen que verificar que son mayores que 4. Entonces, el 7 sí es mayor que 4, pero el menos 5 no lo es. Por lo tanto, este no verifica la ecuación. Que si yo lo reemplazo, voy a tener un logaritmo que está mal definido. ¿Sí? Fíjense, si ustedes reemplazaran el menos 5 al principio en la ecuación, ¿qué es lo que va a obtener? Si reemplaza el menos 5, va a obtener que el logaritmo de menos 5 más 2, que es el logaritmo de menos 3, más el logaritmo de menos 9, es igual a este. Pero logaritmo de menos 3 y logaritmo de menos 9 ni siquiera está definido. O sea, el 3 elevado a ningún número me va a dar menos 9. ¿Sí? Por lo tanto, ahí tienen la razón de por qué el menos 5 se descarta. Bueno, y así en general vamos a ir trabajando con todas las ecuaciones logarítmicas. ¿Sí? Vamos a tratar de desarmar el logaritmo de la mejor manera posible, juntarlo en uno solo y aplicar la inyectividad para eliminar. Aquí este apunte ustedes después lo pueden seguir revisando. Yo me voy a limitar a explicar algunos nomás. Ya. Ah, me faltó acá. Ya. Entonces, bueno, acá nuevamente en esta ecuación, fíjense que al lado izquierdo tengo dos logaritmos, los puedo juntar en uno solo, y al lado derecho tengo uno solo. Entonces, bastaría que yo esto aplicara la propiedad de la resta de logaritmos, ¿cierto? Que dice que si yo tengo dos logaritmos restándose, entonces eso se transforma en un cociente, en el logaritmo de un cociente. Pero antes, ¿cierto? Debo que tener todo dentro del logaritmo. Entonces este 3 que está multiplicando acá puede ingresar como exponente. Entonces me va a quedar logaritmo de x cubo, ¿cierto? El 3 entra elevando. Menos logaritmo de 30 igual al logaritmo de x cuadrado menos 5. Esta diferencia la transformo en un cociente, me queda logaritmo de x cubo dividido 30 igual al logaritmo de x cuadrado dividido 5. Por lo tanto, mi ecuación a resolver es x al cubo dividido 30 igual a x cuadrado dividido 5. Y acá yo voy a decir lo siguiente. Fíjense lo que ocurre acá. Mi restricción para esto es que este x, para que el logaritmo esté bien definido, debe ser mayor que 0. Lo mismo acá, x cuadrado dividido 5 debe ser mayor que 0. Pero esto siempre se va a cumplir, ¿cierto? A menos que el x sea 0. Por lo tanto, la restricción que yo voy a tener es que el x sea mayor que 0. Por lo tanto, si x es mayor que 0, yo al resolver esta ecuación, ¿cierto? Puedo factorizar por x cuadrado acá, y me queda que x cuadrado por x menos 6 es igual a 0. Eso implica que x cuadrado es igual a 0, es decir, que x vale 0, o x vale 0, o que x es igual a 6. Pero, como el x tenía que ser mayor que 0, estas soluciones no me sirven, las descarto. Por lo tanto, me voy a quedar solo con x igual a 6. Lo mismo acá, puedo, en el 7, ya está listo esto, puedo convertir el 2 en un logaritmo, ¿cierto? Que estoy trabajando en base 3, entonces el logaritmo en base 3 de 9, ¿cierto? Eso me da 2. Y cancelo los logaritmos por inyectividad. O bien, aplicar la definición, ¿cierto? Y tengo que 3 elevado a 2 es igual a esta expresión que yo tengo acá. Acá, eso sí, tengo que restringir que esto sea positivo. Entonces voy a tener que resolver la siguiente inecuación. Voy a tener que restringir, ¿cierto? Restricción van a ser todos los x en los reales, tal que x más 1 dividido en 2x menos 1 sea positivo, es decir, sea mayor que 0. Resuelvo esta inecuación, ¿cierto? Tengo que hacer análisis de signo, porque esto va a ser mayor que 0 siempre y cuando ambos sean positivos o ambos sean negativos. Entonces ahí tengo que hacer un trabajo previo y luego puedo resolver la ecuación. ¿Sí? Si resuelvo la ecuación voy a tener que x tiene que ser
10 dividido en 17. Y 10 dividido en 17, si verifica esto, si ustedes lo reemplazan, les va a dar mayor que 0. Entonces va a estar bien esa solución. ¿Sí? Ahí ustedes la pueden estudiar poniendo pausa. Ahora lo que vamos a hacer, ya hemos visto varios ejercicios de logaritmo, lo que vamos a hacer es estudiar las ecuaciones exponenciales. Entonces voy a borrar acá y nos vamos a pasar a las ecuaciones exponenciales. Ya jóvenes, ecuaciones exponenciales. Entonces, recordemos que las ecuaciones exponenciales, tal como dice acá, son las ecuaciones en las que las incógnitas están en el exponente, en alguno de los exponentes, en caso de que haya más potencia. ¿Sí? Al contrario de cómo ocurrían los logaritmos, ¿cierto? En que la incógnita estaba en el logaritmo o en la base, acá vamos a tener la incógnita en el exponente. Entonces, haciendo un paralelo con lo que hacíamos en las ecuaciones logarítmicas, en las que transformábamos ambos lados de la igualdad en un logaritmo, acá la idea es transformar ambos lados de la igualdad en una potencia, o bien aplicar alguna propiedad de las potencias que me permita simplificar la ecuación. Entonces, vamos a estudiar tres casos. En el primer caso son ecuaciones que yo puedo escribir ambos lados de la ecuación como una potencia de la misma base. Vamos a estudiar los siguientes ejemplos. Nos vamos a estudiar algunos nomás, pero la idea es que ustedes pongan pausa al video y intenten resolverlos por su cuenta, porque eso les va a ayudar a ustedes a ir desarrollando la habilidad. Entonces, vamos a estudiar el primer caso. 2 elevado a x igual a 32. Entonces, esta ecuación es más o menos directa por lo siguiente, porque 2 elevado a x igual a 32, ¿cierto? Puedo escribir a ambos lados de la igualdad esto como una potencia de base 2, porque el 32 es 2 elevado a 5. ¿Sí? Y acá, si ustedes recuerdan, vamos a ir al GeoGebra. Estoy compartiendo el GeoGebra, sí. Acá, tal como ocurría con la función logaritmo, voy a borrar esto. Uy, muchos. Ya. Tal como ocurría la función logaritmo, la función exponencial, voy a tomar como ejemplo la exponencial de 10 elevado a x. Es una función que también es inyectiva, porque es estrictamente creciente. Y recuerden que una función estrictamente creciente implica inyectividad. Entonces, al ser una función inyectiva, yo cuando tenga una ecuación exponencial, lo que voy a poder hacer, como la función exponencial es inyectiva, necesariamente, si las imágenes son iguales, acá tengo imagen de 2 igual a imagen de 5, necesariamente las preimágenes deben ser iguales. Por lo tanto, si 2 elevado a x es igual a 2 elevado a 5, necesariamente el x debe ser igual a 5. Los exponentes deben ser iguales. Entonces, estas son las ecuaciones que vamos a resolver en un principio. Fíjense lo que tengo acá, en la 2. 2 elevado a x menos 5 igual a 59. Entonces, lo primero que voy a hacer, como tengo una sola potencia, es aislar la potencia, dejarla solita. Entonces voy a sumar el inverso aditivo del menos 5, que es el 5, a ambos lados de la ecuación. Y voy a tener que 2 elevado a x es igual a 59 más 5, ¿cierto? Este menos 5 va a quedar acá con un menos 5, o sea, con un más 5. Entonces, 2 elevado a x va a ser igual a 64. Por lo tanto, el 64, yo recuerdo que es una potencia de 2 con exponente 6, es decir, 2 elevado a 6, y por lo tanto, 2 elevado a x es igual a 2 elevado a 6. ¿Qué es lo que significa esto?
Si tengo la función exponencial de base 2, entonces la imagen de x es igual a la imagen de 6. Pero por inyectividad, las preimágenes deben ser iguales, por lo tanto x es igual a 6. Y así he resuelto la ecuación. Acá voy a tener algo súper interesante. Cuando estudiamos las ecuaciones logarítmicas, nosotros vimos que la función logaritmo está definida solo para los reales positivos, ¿sí? Sin el cero. Pero en cambio, la función exponencial tiene como dominio todos los números reales, ¿sí? Por lo tanto, yo al resolver una ecuación exponencial de estas que estamos estudiando, no voy a necesitar hacer restricciones porque está definida para todos los números reales. Entonces eso es un alivio para ustedes. Para mí, a mí me gusta hacer restricciones. Entonces, acá yo no tengo que restringir nada, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir en el tercer ejemplo. 4 elevado a x igual a 64. La idea es dejar a ambos lados una potencia de la misma base. Entonces, recordamos que 64 es 2 elevado a 6, ¿cierto? Entonces la idea acá es dejar a ambos lados una potencia de base 2, si es que podemos, o bien, como acá tengo 4 elevado a x y la potencia es de base 4, dejar a ambos lados con una potencia de base 4. ¿Sí? Justo ocurre la coincidencia de que el 4 es a su vez una potencia de base 2, por lo tanto voy a poder llevar a ambos lados de la ecuación a una potencia de base 2. Entonces, 4 elevado a x igual a 64, el 4 es 2 elevado a 2, ¿cierto? Entonces voy a tener 2 elevado a 2 elevado a x igual a 2 elevado a 6. Y acá, propiedades de potencias. La potencia de una potencia es igual a la potencia elevado al producto de los exponentes. Entonces, si 2 está elevado a 2 y luego elevado a x, eso es 2 elevado a 2 por x, o sea, 2 elevado a 2x, y eso es igual a 2 elevado a 6. Por lo tanto, inyectividad de la función exponencial, necesariamente los exponentes deben ser iguales. 2 elevado a x es igual a 6. Por lo tanto, x es igual a 3. A ver, voy a seleccionar otra ecuación de acá. A ver, el 5. El 5 es un clásico, ¿sí? El 5 se resuelve de la siguiente manera. Fíjense que tengo 3 elevado a x más 1 menos 3 elevado a x igual 18. El 18 en un principio no lo puedo convertir en una potencia de base 3, ¿cierto? Una potencia conocida de base 3. Y lo que voy a hacer entonces es, fíjense, tengo 3 elevado a x y 3 elevado a x más 1, ¿sí? Así como en las ecuaciones logarítmicas, cuando teníamos restas o sumas de logaritmos, aplicábamos una propiedad conveniente. Acá, como tengo un 3 elevado a la suma de dos valores, voy a aplicar alguna propiedad de potencia que me permita escribir eso de otro modo. Entonces, propiedades de las potencias de igual base. Si tengo una potencia elevada a la suma de dos términos, entonces es la base elevado al primero por la base elevado al segundo. Entonces acá tengo que 3 elevado a x más 1, ¿cierto? Va a ser igual a 3 elevado a 1 por 3 elevado a x, que es lo que hacen acá. 3 por 3 elevado a x. Menos el 3x que yo tengo acá, igual a 18. ¿Sí? Entonces tengo 3 veces el 3 elevado a x menos una vez el 3 elevado a x. Eso es 2 veces el 3 elevado a x, ¿cierto? Igual a 18. Por lo tanto, si multiplico ambos lados de la ecuación por un medio, que es el inverso multiplicativo de 2, voy a tener que 3x es igual a 9. Por lo tanto, x es igual a 2. Esto por inyectividad de la función exponencial. Recordamos que 9 yo lo puedo escribir como 3 elevado a 2. Por lo tanto, voy a tener que 3 elevado a x es igual a 3 elevado a 2. Por lo tanto, x igual a 2. Y a ver, veamos, bueno, el 7 y el 8 se resuelven de una manera análoga. Vamos a ver el 8.
ya que parece ser el más complejo. Y entonces parto como 5 elevado a x menos 2 más 5 elevado a x menos 1 igual a 30 quintos. Lo que voy a hacer es convertir esto mediante alguna propiedad de potencias en una sola potencia. Entonces tengo que, propiedad de potencia, ¿cierto? Tengo 5 elevado a una diferencia, eso es 5. Bueno, una diferencia es una suma, ¿cierto? Con signo negativo, entonces voy a tener 5 elevado a x por 5 elevado a menos 2, propiedad de potencia, potencias de igual base, multiplicándose, se suman los exponentes, voy a tener x sumado con menos 2 me da x menos 2. Acá lo mismo, x sumado con menos 1 me va a dar x menos 1. Por lo tanto, esto de acá yo lo puedo escribir como 5 elevado a x por 5 elevado a 2, a menos 2, más 5 elevado a x por 5 elevado a menos 1, igual a 30 quintos. Esto es lo mismo que 5 elevado a x dividido en 25, más 5 elevado a x dividido en 5. Por lo tanto, si yo acá, bueno, lo primero que puedo hacer es multiplicar por 5 ambos lados de la ecuación, ¿cierto? Y voy a tener que, si yo multiplico por 5 ambos lados de la ecuación, se va a dar lo siguiente. Voy a tener 5 por 5 elevado a x dividido en 25. El 5 se me va a cancelar con el 25 y me va a quedar solamente 5 elevado a x dividido 5. Mejor, más rápido, voy a multiplicar por 25 ambos lados, ¿cierto? Para eliminar al tiro el 25. Entonces, si yo multiplico por 25 ambos lados de la ecuación, voy a tener que el 25 de acá se me va a ir y me va a quedar 5 elevado a x, ¿cierto? Más 5 veces 5 elevado a x, porque el 25 se va a simplificar con el 5, me va a quedar este 5, igual a 150, porque si yo multiplico por 25 el 30 quintos, me va a dar 150, y ustedes lo pueden corroborar. Por lo tanto, voy a tener 5 elevado a x más 5 veces 5 elevado a x, o sea, 6 veces 5 elevado a x, y eso es igual a 150. Por lo tanto, 5 elevado a x, si yo multiplico por el inverso aditivo por el inverso multiplicativo de 6, voy a tener que es un sexto, ¿cierto? Voy a multiplicar por un sexto a ambos lados, voy a tener que 5 elevado a x es igual a 25. Por lo tanto, x es igual a 2. Y así voy a resolver ecuaciones exponenciales cuando tenga casos como estos. Bueno, acá la profesora les deja algunos ejercicios propuestos para que ustedes resuelvan, pero la idea es la misma que la que hemos trabajado. ¿Sí? Ahí van a tener que aplicar una que otra propiedad de potencia. Vamos a ver el caso 2 ahora. En el caso 2, la ecuación tiene tal nivel de complejidad que para resolverla vamos a realizar un cambio de variable para reducir dicha ecuación a una ecuación más simple de segundo grado. ¿Por qué? Porque la de segundo grado ya la sabemos resolver. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un cambio de variable y vamos a obtener una nueva ecuación en la nueva variable. Y una vez que resolvamos esa nueva ecuación, deshacemos el cambio para volver a la variable original. Entonces, vamos a ver los siguientes ejemplos. Vamos a partir con el primero. Tengo el primer ejercicio, 2 elevado a 2x menos 5 elevado menos 5 por 2 elevado a x más 4 igual a 0. Acá, si ustedes recuerdan hace unos minutos, yo les recordé que si tengo una potencia de base i elevada a n y luego elevado a m, entonces propiedad de potencia es esto, es i elevado a n multiplicado por m. Entonces yo cada vez que tenga una potencia elevada a un producto, puedo devolverme y escribir la potencia de la potencia. Entonces fíjense lo que ocurre acá en el primer caso. Acá tengo la potencia 2 elevado a x, pero acá tengo la potencia 2 elevado a 2x. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, este 2 elevado a 2x, como 2 está elevado a un producto, voy a aplicar esta propiedad, solo que el n va a ser 2 y el m va a ser x, ¿cierto? Y me va a quedar como un 2 elevado a 2 y luego elevado a x, por esta propiedad de ahí. Entonces,
¿Cómo es la solución de este ejercicio? De la siguiente manera. Entonces, 2 elevado a 2x menos 5 por 2 elevado a x más 4 igual 0, yo lo puedo escribir como 2 elevado a x al cuadrado, porque propiedad de potencias, multiplico los exponentes, ¿cierto? Y llego a 2 elevado a 2x. Entonces, este es lo mismo que este. Menos 5 por 2 elevado a x más 4. Entonces, fíjense lo que yo tengo acá. Mi incógnita está en la potencia 2 elevado a x. ¿Sí? Pero a su vez, la ecuación contiene un 2 elevado a x y un 2 elevado a x al cuadrado. O sea, es una ecuación cuadrática en la variable 2 elevado a x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a hacer el siguiente cambio de variable. Voy a hacer el cambio de variable z igual a 2 elevado a x. ¿Sí? Bueno, puedo ponerle cualquier letra. Y voy a obtener la siguiente ecuación. Como ahora 2 elevado a x es z, entonces todo lo que sea 2 elevado a x lo llamo z. Entonces voy a tener que z al cuadrado menos 5 por 2 elevado a x, o sea, menos 5 por z, más 4 igual a 0. Y esta ecuación es una ecuación cuadrática en la variable z, que yo ya sé resolver. ¿Sí? Por lo tanto, acá, bueno, dos maneras de resolver esta ecuación. Nunca está de más un recordatorio. Tengo z al cuadrado por menos 5, z menos más 4. Entonces esto yo lo puedo buscar una factorización. En ese caso tendría que buscar dos números que sumados me den menos 5 y multiplicados me den 4. Justamente esos son los números menos 1 y menos 4. Por lo tanto, tengo eso igual a 0. Entonces, cuando yo tengo un producto igual a 0, o el primer factor es 0, o el segundo factor es 0. De acá entonces tengo que sacar que z vale 1 o z vale 4, tal como dice acá. Esa es mi primera opción. Segunda opción, aplico la fórmula de Cardano, identifico los coeficientes y digo que la solución z va a ser menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4c dividido en 2. Entonces, he llegado a que z puede valer 1 o que z puede valer 4. Entonces, ahora que yo ya he resuelto la ecuación, tengo que deshacer el cambio de variable porque a mí me interesa saber cuánto vale x, no cuánto vale z. Entonces, lo que voy a hacer es deshacer el cambio y como z vale 1 y z es 2 elevado a x, entonces 2 elevado a x tiene que valer 1. Acá. De acá yo saco que 2 elevado a x, que es mi incógnita, tiene que ser 1. Entonces resuelvo esta ecuación exponencial, que es mucho más simple que esta, ¿cierto? Entonces de acá yo puedo sacar que x tiene que ser 0, porque 2 elevado a 1 es lo mismo que 2 elevado a 0, igualo exponentes y tengo que x es igual a 0. O si lo pienso de otro modo, el 2 elevado a ¿qué número me da 1? Bueno, el 2 elevado a 0. Y mi otra solución me dice que z es igual a 4, o sea, 2 elevado a x es igual a 4. Entonces yo me pregunto, ¿el 2 elevado a qué número me da 4? Bueno, a x igual a 2. O bien, escribo el 4 como una potencia de base 2. O sea, voy a tener 2 elevado a x igual a 2 elevado a 2. Por lo tanto, x igual 2. Y así voy a resolver estos casos de acá. Bueno, el caso 2 es análogo, solo que en vez de decirme 2 elevado a 2x, me lo presentan como un 4, pero yo sé que el 4 lo puedo escribir como 2 elevado a 2x, ¿sí? Porque es 2 elevado a 2 elevado a x, y entonces voy a poder hacer el mismo procedimiento que en la ecuación 1. A ver, este es más interesante, el 3. Fíjense que en el 3 yo tengo 2 elevado a x más 2 elevado a 1 menos x igual a 3. Entonces, este procedimiento yo siempre lo voy a aplicar cuando tengo la potencia con exponente positivo y al mismo tiempo lo tenga con exponente negativo. Entonces, lo que voy a hacer es eliminar el exponente negativo. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer? Aplico primero la propiedad de
multiplicación de potencia. ¿Sí? Entonces, multiplicación de potencia de igual base, o división de potencia de igual base, dice que yo tengo que sumar o restar los exponentes respectivamente. Entonces acá tengo una resta de exponentes, es un cociente. Sería 2 elevado a x más, y aquí que tengo la resta, va a ser 2 elevado al primero dividido en 2 elevado al segundo. Entonces voy a tener 2 elevado a x más 2 elevado a 1, que es 2, dividido en 2 elevado a x, igual a 3. Entonces ahora, este 2 elevado a x me está incomodando acá, para mi ecuación. Lo que voy a hacer es multiplicar a ambos lados por 2 elevado a x para eliminar esto. Voy a multiplicar por el inverso multiplicativo de 1 partido en 2 elevado a x. Entonces, recuerden, yo siempre cuando multiplico por una variable, tengo que asegurarme que esa variable es distinta de 0, porque yo no puedo multiplicar por 0 a ambos lados de una ecuación. Si lo hago, estaría haciendo desaparecer todo. Entonces, lo que voy a hacer es asegurarme de que 2 elevado a x es distinto de 0. Pero eso siempre es verdad, ¿cierto? Porque 2 elevado a ningún número me va a dar 0. Entonces 2 elevado a x siempre le va a dar 0. Y además, si ustedes se fijan en el recorrido de la función exponencial, aquí aunque no se note, nunca va a tomar el 0. ¿Sí? El eje x es una asíntota de la función exponencial. Aquí si yo me acerco lo suficiente, aquí ya voy a ver que aquí por muy pegado que se vea la función al eje x, en realidad no está pegado. Entonces la función exponencial nunca va a valer 0. ¿Sí? Bueno, y eso hacia el más infinito, hacia el menos infinito. Por lo tanto, aquí me equivoqué. Siempre que yo multiplique por una exponencial, nunca voy a estar multiplicando por 0. No importa el valor de x. Entonces, al multiplicar por 2 elevado a x a ambos lados, mi ecuación se va a transformar en lo siguiente. 2 elevado a x por 2 elevado a x me va a dar 2 elevado a x al cuadrado, más acá 2 elevado a x por esto, se me va a cancelar este del denominador, voy a tener solamente 2 por este 2 elevado a 1, y eso es igual a 3 por 2 elevado a x. Por lo tanto, fíjense, tengo una ecuación cuadrática en la variable 2 elevado a x. Voy a hacer el cambio de variable z igual a 2 elevado a x. Este es un paso intermedio en realidad, no es tan necesario, pero nos va a ayudar a simplificar la ecuación. Entonces vamos a llevar todos los términos a la izquierda y obtenemos la ecuación z cuadrado menos 3z más 2 igual a 0, de donde saco que z vale 1 o z vale 2. Pero como z es 2 elevado a x, entonces voy a tener que 2 elevado a x vale 1 o bien 2 elevado a x vale 2. Resolviendo esa nueva ecuación voy a tener que x vale 0 o bien x vale 1. Por lo tanto, ahí he resuelto mi ecuación. Y así voy a proceder para todas estas ecuaciones de acá. Lo único que me va a ir cambiando entonces va a ser las potencias que yo tengo. Esto se resuelve de manera análoga. Y acá la profesora deja ejercicios para practicar. Vamos a revisar el último caso. El caso 3. El caso 3 es aquel en el que no podemos utilizar ninguna de las estrategias que hemos estudiado, ni la del caso 1, que era igualar a ambos lados la misma potencia, ni la del caso 2, que era hacer un cambio de variable y obtener una ecuación más simple. Entonces, en este caso, vamos a aplicar los amigos logaritmos. ¿Sí? ¿Por qué? Ya vamos a explicar por qué. Pero, acá un spoiler. Si yo trazo la recta y igual a x, fíjense lo que va a ocurrir. Esta es mi ecuación, mi función 10 elevado a x, es la exponencial de 10, y esta es mi función logaritmo en base 10 de x. Entonces, fíjense cómo son ambas curvas respecto a la recta y igual a x. ¿Qué pasaría si yo el plano cartesiano lo doblo
hago un doblez justo en la recta y igual a x. Estas funciones van a quedar justo coincidiendo, ¿cierto? Si yo hiciera un pliegue acá, esta función, la logaritmo, va a quedar justo encima de la exponencial, ¿sí? Eso quiere decir que estas funciones son simétricas respecto a la recta y igual a x. Y si recordamos una propiedad que vimos al principio del curso, esta simetría gráfica en torno a la recta y igual a x es consecuencia de que las funciones son funciones inversas una con la otra. Es decir, la compuesta de estas dos funciones me da la función identidad. Por lo tanto, el indicio que me está dando esta simetría en torno a esta recta de estas dos funciones es que una función es inversa de la otra, ¿sí? Por lo tanto, bueno, por definición, el logaritmo es la función inversa de la función exponencial. Entonces, en este caso, en que no podemos aplicar ninguna estrategia, ¿cómo va a ser la única forma de eliminar la función exponencial para despejar la incógnita? Aplicando su inversa. Así como cuando nosotros eliminábamos la raíz cuadrada elevando al cuadrado, porque la raíz con la función x cuadrado son inversas, acá vamos a hacer lo mismo. La exponencial, ya que no podemos hacer ninguna otra forma de despejarla, vamos a aplicar el logaritmo. Entonces, vamos a revisar los siguientes ejemplos. Vamos a partir con el primero, que es el más intuitivo, y luego vamos a revisar el último, que parece ser el más complejo. Pausen el video, inténtelo por su cuenta, y ahora veamos la solución. Entonces, vamos al primer ejercicio. Tengo que 3 elevado a x es igual a 2 elevado a x. Pero, ¿qué es lo que ocurre acá? Ninguno de los dos lados de la ecuación yo puedo llevarlos a la misma potencia, porque acá tengo potencia de base 3 y acá potencia de base 2. Y ninguna es potencia, el 3 no es potencia de 2, ni viceversa. Entonces yo no voy a poder transformar ambos lados de la ecuación a la misma potencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar logaritmo a ambos lados de la ecuación. ¿Qué pasa si yo aplico logaritmo a ambos lados de la ecuación? El logaritmo que voy a aplicar es el logaritmo en base 10. En realidad puedo aplicar el logaritmo de la base que yo elijo. Pero para explicar esto, vamos a aplicar el logaritmo en base 10. Luego yo les voy a dar otro tip. Entonces, si yo aplico el logaritmo en base 10, voy a tener que al lado izquierdo de la ecuación voy a tener logaritmo en base 3 de x es igual al logaritmo en base, perdón, logaritmo en base 10, ¿cierto? De 3 elevado a x es igual al logaritmo en base 10 de 2 elevado a x. Como la exponencial es siempre positiva, entonces estos logaritmos van a estar siempre bien definidos. No importa el valor de x. Así que yo puedo aplicar aquí el logaritmo sin problema. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Propiedad del logaritmo. Si yo tengo el logaritmo de una potencia, el exponente sale del logaritmo multiplicando, ¿sí? Entonces, el logaritmo lo que va a hacer, me va a permitir bajar el exponente de la potencia. Como que suaviza la potencia. En vez de elevarlo, lo deja multiplicando. Entonces, al lado izquierdo voy a tener que el x va a quedar multiplicando, voy a tener x veces logaritmo de 3, y al lado derecho voy a tener x veces logaritmo de 2. Por lo tanto, si yo dejo todo a un lado de la igualdad, voy a tener que x por el logaritmo de 3 menos x por el logaritmo de 2 es igual a 0. Puedo factorizar x porque es término común en ambos términos, valga la redundancia, y voy a tener que x es factor del logaritmo en base 3 menos el logaritmo en base 2. Y eso es igual a 0. ¿Qué es lo que me dice esto? Que o x vale 0 o logaritmo en base 3 menos logaritmo en base 2 es igual a 0. Pero esto yo ya sé que es distinto de 0. El logaritmo en base 3 es mayor que el logaritmo en base 2, porque el logaritmo es función creciente, ¿cierto? El logaritmo en base 10 es función creciente.
Entonces este es mayor que este. Y por lo tanto esto no va a ser 0. La única opción es que el x sea 0. Y ahí he resuelto mi ecuación. Ustedes lo reemplazan, van a tener que 3 elevado a 0, que es 1, es igual a 2 elevado a 0, que también es 1. Ya, aquí yo le iba a dar otro tip de cómo resolver esta ecuación. Así como nosotros aplicamos logaritmo en base 10, no hay nada que nos obligue a aplicar el logaritmo en base 10. Podría perfectamente haber aplicado el logaritmo en base 3, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si yo a ambos lados de esta ecuación aplico el logaritmo en base 3? Voy a tener logaritmo en base 3 de 3 elevado a x, ¿cierto? Igual a logaritmo en base 3 de 2 elevado a x. Pero, ¿cuál es la particularidad acá? Que el logaritmo en base 3 con la exponencial de 3 son funciones inversas. ¿Sí? Por lo tanto, el logaritmo en base 3 se cancela con el 3 elevado a x y me sobrevive solo el x. O bien, el x, como es exponente, pasa multiplicando y me va a quedar x por el logaritmo en base 3 de 3. Y el logaritmo en base 3 de 3 es 1. Entonces acá solo me va a quedar x. En el que x es igual a esto de acá, x por log en base 3 de 2. ¿Sí? Bueno, ahí voy a despejar x, voy a llegar a que x igual a 0, pero si se fijan es una expresión más simple de trabajar porque tengo un solo logaritmo. Y bueno, en ecuaciones más complejas eso nos puede ayudar mucho. Ya. Recuerden, puedo aplicar el logaritmo en cualquier base. Vamos a resolver la última ecuación. Vamos a resolver la ecuación 2 elevado a x por 5 elevado a x igual a 20. Entonces, acá tengo que aplicar otra propiedad. Fíjense lo que ocurre acá. Tengo dos potencias de distinta base, pero que tienen el mismo exponente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Propiedades de potencia. Potencias de distinta base con el mismo exponente, multiplico las bases y conservo el exponente. Entonces, al lado izquierdo de esta ecuación voy a tener 2 por 5, todo eso elevado a x. Es decir, 10 elevado a x igual a 20. Aplico el logaritmo en base 10, ¿cierto? Voy a tener que logaritmo en base 10 con la exponencial de 10 son inversas, entonces me da la función identidad al lado izquierdo, o sea, me da el x, y eso es igual al logaritmo de 20, que ahí estaría solucionado. Que no era tan difícil en realidad, era más corto. Vamos a ver el 3 mejor. En el 3 tengo la ecuación 2 elevado a 2x igual a 5 elevado a 1 menos 2x. Entonces, si yo aplico el logaritmo a ambos lados, voy a tener logaritmo en base 10 de 2 elevado a 2x igual al logaritmo de 5 elevado a 1 menos 2x. Propiedades del logaritmo, los exponentes salen multiplicando. Voy a tener que 2x por logaritmo en base 2 es igual a todo este exponente, 1 menos 2x por logaritmo de 5. De lo anterior, si yo dejo todo a un lado de la igualdad, voy a tener que 2x logaritmo en base 2, o sea, no, logaritmo base 10 de 2, menos 1 menos 2x logaritmo de 5, es 0, y 2x, desarrollo 2x por logaritmo de 2, menos logaritmo de 5, más 2x logaritmo de 5, es igual a 0, factorizo por 2x, al ser un término común, voy a tener que 2x es factor de logaritmo de 2 más logaritmo de 5, y eso es igual al logaritmo de 5. Luego despejo la x, y obtengo que el logaritmo de 5 dividido en 2 veces la suma de estos dos logaritmos. Acá podría haber hecho un pasito más y decir que esta suma de logaritmos es lo mismo que el logaritmo del producto, o sea, logaritmo de 2 por 5, que es logaritmo de 10. Y logaritmo de 10, ¿a qué número tengo que elevar el 10 para obtener el 10? Al 1. Por lo tanto, esto de acá es 1 por 2. Por lo tanto, me va a quedar logaritmo de 5 dividido en 2.
Bueno, aquí la profesora deja ejercicios para practicar esto de acá y algunos ejercicios para el examen. O sea, estos ejercicios puede que salgan en la prueba, ¿cierto? Así que a resolverlos. Yo les recomiendo que los hagan. Recuerden que cualquier duda me pueden escribir al correo, ¿cierto? Mío, Rodrigo, o abrir un foro en el aula para consultar y que todos sus compañeros puedan ver. Ya. Antes de terminar, quisiera revisar esto que son las ecuaciones logarítmicas, ¿sí? Eh, Son ecuaciones un poquito más complejas que las que vimos en la primera parte. Y en particular me gustaría revisar el ejemplo 4, porque parece ser el que tiene más aspectos matemáticos a revisar. Entonces recordamos que para resolver una ecuación logarítmica, ¿sí?, la idea era convertir eh, a ambos lados de la ecuación en un logaritmo de la misma base, ¿sí? O bien utilizar propiedades de los logaritmos para finalmente poder convertir ambos lados en un único logaritmo e igualar los argumentos. Entonces, en el 4, lo primero que yo tenía que hacer, recordamos que el logaritmo está definido solo para los reales positivos, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que asegurarme de que para que los logaritmos estén bien definidos, el primer logaritmo de 16 menos x cuadrado, el argumento, que es esto que estoy escribiendo acá, sea mayor que 0. Es decir, 16 tiene que ser mayor que x cuadrado. Y esta es una inecuación que yo ya sé resolver. X cuadrado es menor que 16, sí, solo si x está entre menos 4 o 4. Perdón, entre menos 4 y 4. Sin incluir los extremos, porque es una desigualdad estricta. Y la otra restricción es que 3x menos 4 sea mayor que 0. Por lo tanto, el x tiene que ser mayor que 4 tercios. Entonces, la restricción total, la restricción general de esta ecuación, ¿cierto?, va a ser la siguiente. El x, me dicen que el x tiene que estar entre menos 4 y 4, pero a la vez tiene que ser mayor que 4 tercios. Por lo tanto, la restricción de esto, si ustedes intersectan los conjuntos, y aquí está la recta real, aquí está el menos 4, ¿cierto?, sin incluirlo, acá está el 4, por acá va a estar el 4 tercios. Entonces, disculpen el dibujo, es bastante burdo, pero cumple con su función. Entonces, la primera restricción me dice que x vive en este conjunto, y la segunda restricción me dice que x vive en este conjunto, en los x mayores que 4 tercios. Entonces, la intersección de estos conjuntos va a ser esta de acá. Por lo tanto, el x vive en el intervalo 4 tercios hasta el 4 sin incluir los extremos, ¿sí? Entonces, mis soluciones para esta ecuación debe caer en este intervalo, si no es totalmente inválida porque estos logaritmos no estarían bien definidos. Entonces voy a borrar y vamos a revisar esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, entonces, propiedades de los logaritmos, ¿cierto? Si el logaritmo de 16 menos x cuadrado dividido el logaritmo de 3x menos 4 es igual a 2, entonces, este logaritmo, ¿sí?, yo lo puedo sacar de este lado de la ecuación. ¿Cómo? Multiplicando por el inverso multiplicativo de este logaritmo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que voy a tener? Voy a tener que si yo multiplico ambos lados de la ecuación por esto, por logaritmo 3 de x menos 4, me va a aparecer acá.
¿sí? Voy a tener logaritmo 16 menos x cuadrado igual a 2 veces el logaritmo de 3x menos 4. Antes de yo multiplicar por este logaritmo, tengo que asegurarme de que este logaritmo sea distinto de 0, ¿cierto? Porque si yo no puedo multiplicar por 0. Y de hecho acá, para que esta expresión esté bien definida, tampoco puedo estar dividiendo por 0. Entonces, otra restricción, ¿cierto? Que se suma a la anterior, ¿sí? Era que el logaritmo en base 10 de 3x menos 4 tiene que ser distinto de 0. Y esto es porque tengo en la ecuación una fracción. El denominador siempre debe ser distinto de 0 para que esté bien definido. Entonces, tengo esta inecuación. Recordamos que mi restricción anterior me decía que x estaba entre el 4 tercios y el 4. ¿Sí? Pero además, x es distinto, o sea, tiene que cumplir que este logaritmo sea distinto de 0. Entonces, aplico la exponencial de 10 o aplico definición de logaritmo y me dice que 10, que es la base en este caso, elevado a 0, tiene que ser distinto de 3x menos 4. Por lo tanto, 10 elevado a 0 es 1, menos 4 me va a dar 1. Si sumo más 4 me va a dar 5. Por lo tanto, 5 es distinto de 3x y x es distinto de 5 tercios. Entonces, como x es distinto de 5 tercios y el 5 tercios está en este intervalo, entonces mi restricción va a decir que es el intervalo desde el 4 tercios al 5 tercios, sin incluir el 5 tercios, claramente, porque no puede ser 5 tercios. Unión, 5 tercios, sin incluir, coma 4. Entonces acá debe vivir mi x. Otra manera de escribir esto es este intervalo menos el 5. ¿Sí? Ay, aquí me quedó horrible. Este intervalo menos el 5 en corchetes. Me quedó peor, pero se entiende. Ya. Entonces voy a resolver la ecuación y voy a tener que, entonces ahora que ya me aseguré que esto es no nulo, distinto de 0, puedo multiplicar por esto, ¿cierto? Voy a tener que el logaritmo de 16 menos x cuadrado es igual a 2 por el logaritmo de 3x menos 4. Propiedades de logaritmos. Si tengo un número multiplicando fuera del logaritmo, puede ingresar como exponente y viceversa. Entonces voy a tener que el logaritmo de 16 menos x cuadrado es, este 2 entra como exponente, logaritmo de 3x menos 4 elevado al cuadrado. Inyectividad del logaritmo, ¿cierto? Si las imágenes son iguales, las preimágenes son iguales. Por lo tanto, necesariamente estos argumentos son iguales. 16 menos x cuadrado es igual a 3x menos 4 al cuadrado. Desarrollo, y voy a tener que 3x menos 4 al cuadrado es igual a 16 menos x cuadrado. Por lo tanto, si desarrollo el lado derecho, voy a tener que 16 menos x cuadrado es 9x cuadrado menos 24x más 16, cuadrado de binomio, ¿cierto? Y por lo tanto, 8x cuadrado menos 24x igual a 0 implica que x vale 0 o x vale 3. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Como buen estudiante, voy a decidir cuál de mis soluciones es válida y cuál no. Si el x vale 0, está en este intervalo, ¿no? No, ¿cierto? Por lo tanto, acá deben vivir las soluciones. Si están fuera de acá, son inválidas, porque los logaritmos estarían mal definidos. De hecho, fíjense, si reemplazan el 0 acá, en este logaritmo, se va a quedar logaritmo de menos 4. Entonces, ahí ustedes se tendrían que preguntar, ¿cómo puedo calcular el logaritmo de menos 4? ¿Habrá un número que si yo elevo el 10 a ese número me dé menos 4? No. Este logaritmo con el 0 está mal definido. Entonces el 0 se descarta. ¿Qué pasa con el 3? Bueno, el 3 sí está en este intervalo.
Por lo tanto, debe ser una solución válida. Si ustedes lo reemplazan, sí les va a dar los logaritmos bien definidos y va a cumplir la igualdad. Por lo tanto, x, mi querido x, es el 3. Y aquí la profe les deja ejercicios para practicar que van en la misma índole, ¿cierto? Por ejemplo, acá, un consejito. En el 11 tiene el logaritmo, ¿cierto?, de la raíz cúbica de x. Entonces, lo primero que me tengo que preguntar, ¿la raíz cúbica está bien definida? ¿Para qué valores de x? ¿Cierto? Y luego me pregunto, ¿y el logaritmo de la raíz cúbica de x está bien definido? ¿Para qué valores de raíz cúbica de x el logaritmo está bien definido? Entonces ahí yo tengo que hacer un par de restricciones. Bueno, la raíz cúbica está definida siempre, pero el logaritmo no. Lo mismo va a ocurrir acá, por ejemplo. Logaritmo de raíz de 2x menos 3. Lo primero que tengo que hacer es restringir la raíz, porque la raíz cuadrada, ¿cierto? El argumento o la cantidad subradical tiene que ser siempre mayor o igual que 0. Entonces mi primera restricción es que esto sea mayor o igual que 0, que esto sea mayor o igual que 0. Y una vez que la raíz está bien definida, preguntarme, ¿el logaritmo de esa raíz está bien definido? Y ahí, bueno, asegurarme de que la raíz sea siempre positiva. Lo cual es bien simple porque la raíz, una vez que está bien definida, siempre es mayor o igual que 0. Entonces solo tendría que descartar aquel valor que me hace esto 0. Bueno, eso es tarea de ustedes. No les doy más spoilers. Bueno, acá en el 10, por ejemplo, también, pues me aseguro de que el logaritmo esté bien definido. Acá me aseguro que el logaritmo esté bien definido. Acá en el 2, fíjense, es un caso que no estudiamos, en el cual la incógnita está en la base. Entonces, cuando un logaritmo está bien definido, habían dos condiciones. El logaritmo, por definición, voy a recordarla antes de irme, el logaritmo en base b de a es igual a x, ¿cierto? Esa expresión tiene sentido, bueno, voy a dar la definición. Si solo si, entonces b elevado a x es igual a. Y esta expresión tiene sentido solo cuando el a es mayor que 0 y el b es mayor que 0, pero es distinto de 1. ¿Sí? Es decir, A y B son mayores que 0, pero además el B es distinto de 1. Entonces acá mi restricción, tengo que asegurarme de que el X que yo obtenga sea mayor que 0, pero a la vez sea distinto de 1. ¿Sí? Y ahí voy a estar dentro de lo legal. Entonces, bueno, jóvenes, esta ha sido la clase de hoy. Espero que puedan revisarla. Si tienen preguntas, ya saben, me pueden escribir y nos vemos algún día cuando pase la cuarentena. Adiós.